Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos de luz sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas... Bona nit. Bona nit, Europa. Bona nit, Amèrica Latina. La UNESCO va declarar el 21 de març el Dia Mundial de la Poesia. Una setmana abans ens reunim per homenatjar-lo, amb l'objectiu de difondre el fet poètic. Avui recordem que la poesia construeix cada dia la diversitat renovada dels seus mots, de la nostra forma de percebre i interpretar la realitat. I és, sense dubtes, el diàleg immortal entre cultures i de los seus diversos sons lingüístics que ens caracteritzan como seres humanos. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América Latina. La UNESCO declaró el 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía. Una semana antes nos reunimos para homenajearlo, con el objetivo de difundir el hecho poético. Hoy recordamos que la poesía construye cada día la diversidad renovada de sus palabras, de la forma de percibir e interpretar la realidad, y es, sin duda, el diálogo inmortal entre culturas y de sus diversos sonidos lingüísticos que nos caracterizan como seres humanos. Martín Cabrejos Fernández, nacido en Chiclayo, Perú. Escritor, columnista de medios de comunicación en Perú y maestro universitario. Trabaja en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Amado Tiznado Cizó, nacido en Trujillo, Perú. Declamador, poeta, profesor y abogado. Reconocido como el Declamador de América, actualmente trabaja como profesor de oratoria y declamación en Chiclayo. Juan Antonio Olivares Zulueta, nacido en Chiclayo, Perú, actualmente vive en Lima, empresario y poeta. Participa activamente en el programa virtual Poesía Reflejo Social, difundiendo su poesía. Grażyna Wosiewska, nacida en Polonia, es poeta, traductora y gestora cultural activa. Actualmente dirige la Fundación Grigłąbka, con sede en un pequeño pueblo de Polonia. Montse Pellicer, nacida en Girona,
es de Malgrat del Mar, Barcelona, poeta y maestra. Actualmente trabaja en la Administración de Justicia. Ana Cecilia Altamirano Román, nacida en Chiclayo, Perú, es de Vic, Barcelona, es poeta, declamadora y maestra. Trabaja en Escuela de Pedagogía Terapéutica Estel de Vic. Nos presenta sus poemas Mots y poesía. Samantha Berenson, nacida en España, es de Lyon, Francia, poeta, novelista, trabaja en la Escuela Normal Superior de Lyon. Este poema se llama Monólogo sin nombre. Es un acto teatral que he escrito para mí. Yo seré el único actor. Consta de una introducción y por el momento de 2 actos. La introducción. Hace mucho comencé a borrar al pequeño aquel que no dejaba de llorar. Borré sus pies y aún no acabo con sus huellas. Y al terminar con cada parte de su cuerpo, no he podido terminar con los recuerdos, las lágrimas y casi acabo con las sonrisas. Él que no quiere irse y yo que sigo intentando meterlo debajo de la cama. Hoy lo descubrí en el bolsillo, silencioso como siempre, no quise despertarlo. Y entonces, encogida, mi vida sale en el bolsillo de la camisa vieja de mi padre, pequeña, chiquitita, se acurruca con el olor a bien, a cigarro y a café que tienen los recuerdos que se quedan y no desean irse. Martín, date el audio. Primer acto, la negación. He cargado a cuestas todos los dolores del mundo y asumí los Cristos ajenos y los Judas. Las miradas fijas, las tinieblas y las cruces son el anticipo y el parto será al tercer día. Dará a luz la tierra al mismo ser de miles de perdones y pensar que quiso caminar sobre las aguas y no pudo. Multiplicar los panes, se negó a sí mismo y cantó lamentaciones antes que el gallo hasta exhalar los genes y convertirse en aquel que dormía derrengado después de tanto huir. Segundo acto, la aceptación. Nada en la tierra ni debajo de la tierra ha impedido la constancia telúrica de mi voluntad. No hubo voz más fuerte que la mía, ni juicio ni verdad que me detengan. Son mías las huellas y míos los caminos, las palabras que salieron de mi boca y que abundaron antes de ser dicha. He culpado por culparme, me he culpado por culpar, y con cada golpe he flagelado al niño, y el niño flageló mi nombre, y el hombre al viejo, y el viejo al hombre que conviven en la letra de cada poema. El final. Hay un pequeño detalle en mi vida. Hoy huele a leña y sabe a olivo. He difuminado y entregado mi alma al pasado. He dejado mi mente al presente. He entregado con una onda, velozmente, mi destino
y queda impregnada en el futuro mi esperanza. No existe futuro si no llego. Por hoy soy eterno. Concentro en mi pecho el poder del universo. Concentro en mí la razón de las caricias que hoy descansan como niña inocente en cada línea de mis versos. Wolność słowa. Każdy wiersz zaczynam stojąc naprzeciwko ciebie. Spadają ze mnie ubrania, odlatują bezszelestnie. Wszystko parzy, ziębi, dotyka, byle ręka. Co przechodzi, to rysa jak od noża. Moja pomarańczowa fontanna bulkoczy. Nie wiem, kiedy wystrzeli na nowo. Jej światło, choć budzi lęk, przyciąga. Tryskam, a ty rozbawiony rechoczesz. Potem, uciekając po magmie, parzysz stopy. Ahora sí, ¿se me escucha? Hola, hola. Adelante, Juan. Ah, perfecto. Necesitaba que me confirmen el audio, nada más. Gracias. Bueno, en esta participación quiero yo compartirles un poema que dentro de la encrucijada de la valentía o de repente de la cobardía por una separación, viene la letra y se dice así. Voy a ser valiente, a pesar de sentir miedo. Soy tan humano y lleno de sentimientos. Miedo porque despiertas tú en mis solitarias noches los fantasmas del pasado, de todos aquellos instantes que vivimos. Miedo porque por más que trato, no logro entender el fin de nuestra historia y termino confundido. Miedo porque no puedo dejar de pensar y sentir lo que ambos dábamos cuando éramos dos en una sola entrega. He tratado de mentirme y hacerme creer de que no pienso en ti, de suponer que tu imagen no está en mi mente, de que ya no te imagino todas las noches, y que no recuerdo todos los momentos en que de mil formas te amé, momentos donde el mundo dejaba de existir y solo éramos tú y yo. Trato de no recordar el último beso, aquel beso que me diste, entregado con desmedida pasión, beso que guarda celosamente con llave, ese baúl escondido en mi corazón, porque al entregármelo tú, mi corazón silenciosamente se despedía. Creo que fue lo mejor el separarnos y congelar ese tiempo de amor, de pasión, detener los minutos y que el tiempo deje de correr. O quizás fue lo peor para ambos, no lo sé. Concebí en mi ser la idea de separar lo que fuimos. Quizás porque somos demasiado diferentes, o quizás muchos nos parecemos,
o tenemos mucho en común. Pero sigue siendo tú, amor de mi alma, lo más importante en mi vida, como lo fuiste desde un inicio. Traté muchas veces de distanciarme de ti para que no sufras o para no sufrir yo. Tanto amor y nos hacíamos daño. Pero tuve miedo y partí. Llámalo si quieres cobardía, lo entenderé. Ahora nuestra historia toca mi puerta insistivamente y te juro que no me deja conciliar el sueño, que no imaginas cuánto deseo darte el abrigo aquí entre mis brazos, al pie de mi corazón. Pero como dices tú, quizás sea yo un ladronzuelo que te amó, un ladronzuelo con miedo que un día partió, tomó su barca y a la mar navegó. Son Buenas los dos poemas, tardes. ¿no? Buenas Vamos. tardes. Ya me toca a mí, Juan, ¿o quieres seguir? Yo les voy a leer un pedazo de texto en francés y luego el resto en castellano, pero para que tengan la sonoridad. Se llama escribir, écrire. Écrire, c'est attendre. Écrire, c'est attendre que ça vienne. Écrire, c'est dépendre de quand ça viendra. Écrire, c'est se dire que ça ne viendra plus. Écrire, c'est se demander si ça reviendra un jour. Écrire, c'est regarder la page blanche. Écrire, c'est fermer l'ordinateur et retourner devant la télé. Écrire, c'est regarder la page blanche. Écrire, c'est fermer l'ordinateur et prendre un truc à manger dans le réfrigérateur. Écrire, c'est regarder la page blanche. Écrire, c'est tourner en cage et aller lire pour oublier. Écrire, c'est attendre. Écrire, c'est douter. Écrire, c'est penser que les prochaines lignes seront jamais aussi bonnes que les dernières. Écrire, c'est douter. Écrire, c'est hésiter. Écrire, c'est attendre. Escribir es esperar. Escribir es esperar a que llegue. Escribir es depender de cuándo llegará. Escribir es decir que ya no ocurrirá. Escribir es preguntarse si algún día volverá. Escribir es mirar la página en blanco. Escribir es cerrar la computadora y volver a mirar la tele. Escribir es mirar la página en blanco. Escribir es cerrar la computadora y agarrar algo de comer en la heladera. Escribir es mirar la página en blanco. Escribir es dar vueltas y echarse a leer para olvidar. Escribir es esperar, dudar, pensar que las próximas líneas nunca serán tan buenas como las últimas. Escribir es dudar, vacilar, esperar. Escribir es la mano que se agita por fin. Escribir son los dedos que galopan por fin. Escribir son palabras que se alinean, frases que se alargan, hojas que se ennegrecen. Escribir son letras de imprenta como notas musicales en una partitura. Escribir es música, ritmo, cadencia, movimiento, medida. Escribir son caballos al galope en el cráneo, sus pezuñas golpeando la mesa, sus colas azotando ideas. Escribir es la adrenalina que sube, la aceleración del pulso, la respiración en espera, una apnea. Escribir es decir a los demás de no joder, de dejar en paz, de arreglárselas para la cena y de pedir una pizza. Escribir es ahora o nunca, si no va a pasar y habrá que volver a esperar, volver a dudar. Escribir es un flash, una brecha, una bofetada. Escribir es un trance, un éxtasis, un delirio alcaloide. Escribir es leer y preguntarse de dónde salen aquellas palabras, de qué región de la mente, de qué piso, de qué sótano. Escribir es sorprenderse, es retomar el texto y recuperar el espíritu, recuperar el ritmo, retomar el galope, tatac tatum, tatac tatum, tatac tatum. Escribir es un tren que pasa. Escribir es estar a borde del tren y mirar por la ventana. Escribir es un paisaje que desfila y el ojo que intenta capturarlo. Escribir es pintar, es ser puntillista. Escribir es un gozo, es gozar, es un orgasmo. Escribir es silencio,
silencio. Escribir son manchas, círculos, colores delante de los ojos. Escribir es recuperar el aliento, suspirar, respirar. Es leer en voz alta las palabras paridas. Es leer en voz alta las frases nacidas. Decir. Escribir es atreverse a decir. Decir. Escribir es hablar. Escribir es pronunciar lo indecible, expresar lo impalpable, figurar el vacío. Escribir es atreverse la poesía. Escribir es vivir. Gracias. Muchas gracias. Tenía otro, pero es un poco largo, así que dejo la palabra a Ahora, Amado, Bautista. sí, Amado debería activar el audio. Amado, bienvenido. Debes activar el audio. Tiene que haber un botón, Amado, a mano derecha, a mano izquierda abajo, puede ser, si estás en la computadora. Y si no, si queréis, no sé, Ana, si quieres pasar a Montse mientras Amado soluciona el problema técnico. Ahora, ya está, perfecto. ¿Sí? ¿Me Perfecto, escucha? se escucha. He tenido que llamar a mi secretario. Genial. Yo estoy todavía en el siglo XIX, muy atrasado. Después de escuchar qué cosas escribir, yo no puedo decir nada. Este texto, no sé si será un poema o no, pero le he cambiado de título en este momento, porque ahora ya no se llama a don Antero Flores Araos, que deben conocer mis paisanos, sino ahora podría llamarlo poema fallido. Y lo voy a leer para que conozcan ustedes a uno de los personajes que con sus actitudes ha permitido que el país tenga la sumisión que en la actualidad tiene y que haya tantísima gente pobre como yo teniendo tantísima riqueza. Antero Flores Araos, mi muerte no está echada. Si es que no salgo a las calles, es porque no puedo correr. No porque esté contigo con Merino o con Vizcarra. Dices que respetemos el orden y tengamos tranquilidad. Es decir, que aceptemos humillados, de rodillas, la corrupción y su maldad. Apaciguar el país, según tu burdo criterio, es utilizar las armas camino del cementerio. Tu lógica de sofista, más tu verbo mentiroso, no tienen nada de realista, solo un futuro horroroso. Medio siglo ya te escucho y siempre estás con los ogros. No dudo que obtienes tus logros porque eres un hombre viejo y ducho. He dicho. Montse, todo tuyo. Estás en el Hola. aire. Hola. Vale, pues yo leeré a dos en catalán y luego he hecho uno en castellano que lo tengo todavía en el móvil, a ver qué tal les parece al resto de compañeros.
Galants que inspiren la llum, vacil·lants de paraules, gesten les seves guerres, amants que assaboreixen la dolçor quan l'amargor els ha tastat. Cantem proeses, vencedors i perdedors, d'allò que un dia vàrem perdre i del que vàrem guanyar. Cansats, caminem a l'exili de la solitud i allà ens guarden els dubtes, els béns i els mals, embotits dins una botella trencada, que naufraga, no té destí. Agafem el relleu a la desolació, gaudint dels regals de la vida. Lluïm ofenosos aquest desig i escoltem les mirades. Com va dir Escarlata, ho pensaré demà, perquè demà serà un altre dia. I aquest matí he trucat a la porta de casa teva vestida de primavera, vestida de 1000 colors i de cap, perquè en realitat el que vull és seduir-te per atrapar-te després. No hi ha joc que valgui cap penyora, ni rosa vermella que em complagui més, si no té espines per punxar-me. Per sentir la dolçor de la sang, mentre m'emporto el dit als llavis per assaborir-me. Aquesta nit l'he passat amb ella plena d'insomni, per resoldre el trencaclosques que existeix entre casa meva i la teva. Però ho pensaré demà, perquè demà serà un altre dia. Avui ja és demà, i després de vestir-me, he trencat el mirall que m'ha retornat la mateixa imatge d'ahir, per comprendre que ja no sóc la més bella donzella, ja que de donzella no en tinc res, ni sóc la madrastra ni la Blancaneus. Així que he decidit estripar tota la roba per rentar-hi els armaris humits del temps i emprendre el vol on el cel serà el meu sostre. Però allà, ara, si et plau, obre'm la porta de casa teva, omple'm de roba nova, fes-me una festa per celebrar-me i treu aquell vi vell que, com jo, no ha perdut el bon gust i veu-me, que demà tindré temps per pensar-me. I ara os leeré este en castellano, a ver, no lo sé. Antes, ¿quién enterró mis sueños? Ahora, derribadas todas las murallas, derribada la fantasía, de bruces contra la pared, asfalto ardiente, aire envenenado, humo y decrepitud entre piedras. Antes, cambiar el curso del destino, canto, tú, desesperado, que te escondías entre bastidores, jugando a las sombras que se avecinaban. Y yo, indefensa, vivía asustada por ser demonio. Ahora, los cuentos de antes ya no dan miedo. La vida restante debe ser una fiesta, y aquel sentimiento de pureza quebrada late con fuerza, siguiendo la batalla, contra mediocres e hipócritas que pintan la muerte de vida, la vida esta, que teje otra vida en otro tiempo, tiempo de idiotez, tocando el sueño perdido, y quién sabe. No olvido. Ahora Sabe, crece. amor. ¿Le toca a mí? Sí, Ana. Vale. Poesía. La poesía es una vieja estirpe, es una larga cita de historias, es un canto al mundo. Es ese polvo de eternidad cuando ella sale movida y agitada, perdurando y perfumando el tiempo. La poesía enseña al mundo que sus palabras se leen solas, bajo los sonidos jóvenes y viejos que crecen, que caminan cada día en el tiempo.
la que establece puentes entre lo amargo callado y la realidad, la que separa como hormigón sólido de cerco ante la muerte, la que presenta el agua envenenada y se puede beber, la que sufre cuando se le degrada por la vulgaridad de las voces cotidianas, la que reúne en el banquete los distintos registros, los diversos horizontes, las distintas posturas políticas, distintas regiones, las diversas lenguas, la que dialoga, la que hace un festín en la rebeldía. La poesía no es fosa comuna de las voces caídas. La poesía es el diálogo con los que nos allanaron el terreno, nuestros ancestros. Y no dejas morirte en la memoria colectiva. Apuesto por el impulso de lo que hoy sucede y te saludo cada día, mi eterna musa llamada poesía. No seré desertor de mis lenguas parlantes y aquí estoy como testimonio de este tiempo que te eleva un año más. Pensaments. La vida és un balanceig misteriós que vull descobrir, dansant d'un ritme de sorpreses que em distrauen. No espero res de ningú, no espero cap prodigi, solament visc intensament cada instant. Cap dolor ha estat persistent, ni cap dolor m'hi ha colpit. No visc només en el dolor, visc en amor. I amb tota l'esperança, deixant que el temps transcurri pacientment, enriquint la meva vida i sense deixar-me anar en absurds pensaments i records. I és ben cert que és la vida, la única que em pertany de veritat. Miro el mar i puc veure el serè blau i verd de l'aigua i em refresquen les onades en el seu vaivell i el vent pentinant dòcilment els meus pensaments. Mots. Els meus mots són la meva pell de sentiments. És l'imaginari més perfecte que assoleix la llibertat i sé que són la més harmònica melodia. Llibertat. Gràcies. He sacado cuentas. 3 o 4 veces al día me traslado a ese espacio que surgió en mi mente cuando niño. Quepo yo y nadie más. Hablo solo, en voz alta, con aquellos que al irse quedaron compactados con el aire, las luces y los elementos. Después de conversar, me retiro. Regreso al sitio donde hay que ser yo de nuevo. Inteligente, maduro, bueno. Es la historia de sobrevivir. Mi espacio personal está a medio paso de mi alma y se ingresa por el corazón, aunque en ocasiones parezca un tambor de guerra
y deba ingresar por los poros. ¿Y las manos? Sí, las manos que sostienen, que hacen, dibujan, rompen, se hacen viejas, se cansan. Mis manos hacen y hacen, cultivan y acarician, levantan, escriben, borran y se cansan. Ya viejas y arrugadas, otras manos tendrán que sostenerlas, a lo mejor juveniles. En la vida, en mi historia, las manos tienen gravísima importancia. Hoy recuerdo tus manos, hoy que el alma envejece. De tu mano era todo distinto, bueno, casi todo. Desde el muelle, el mar se veía como a través de persianas. Los peces picaban el encanto de tu carnada. Los rieles se perdían y a la distancia una locomotora besaba el sol antes de volver por mi espalda. De tu mano el miedo pasaba de largo y me extrañaba mientras te quedara cerca. Te fuiste tantas veces y otras tantas regresaste, que aún pienso te veré cada vez que repaso los caminos. A propósito, el miedo anda por aquí, pero somos tan parecidos los dos, papá, que al verme te ve y huye. Ana, estás en el aire. Sí, bueno, la imagen, falta tu imagen. Sandra Valverde Parejo, nacida en Vic, es de Roda de Ter, vive actualmente en Roda de Ter, Barcelona. Es cantautora y naturópata corporal. Trabaja en masajista Thai. Es cantante del grupo Michu y del Repla dels Ignorants. Hoy nos presenta su tema musical, Mi Universo. Con ustedes, Sandra Valverde Parejo. Gracias a todos. A ver qué tal, porque es un tema totalmente nuevo y espero poderlo ejecutar medianamente bien. Ya no tengo miedo, he abierto las puertas, este es mi universo. Entra cuando quieras, pero entra despacio y guarda silencio. Que aún ando perdida, hallando respuestas. Me pasa la vida buscando fuera lo que está adentro. Seguí tus palabras y las hice mías y ahora no las siento. Porque tú no eres más que yo, porque yo no soy más que tú. Somos parte del mismo juego. Esto no hizo más que empezar, volvamos a inventar un mundo nuevo.
Ya no soy la misma que ayer, que suplica desesperada. No insistas, ya no escucho, no sirve de nada, ando muy ocupada. Porque tú no eres más que yo, porque yo no soy más que tú, somos parte del mismo juego. Esto no hizo más que empezar, volvamos a inventar un mundo nuevo. Si se apagó la luz, es que estoy dentro, entra en silencio. Yo te espero aquí, explorando mi universo. Si se apagó la luz, es que estoy dentro, entra en silencio. Yo te espero aquí, explorando mi universo. Muchas gracias. Anita, tienes el poder. Bien, en esta parte, perdón, en esta parte todos nos vamos a reunir nuevamente y saldremos en la pantalla y el orden ya lo tenían, por adelantado lo tienen, ¿no? Que le cedo la palabra a Martín Cabrero. Martín. ¿Otro más? No se trata. Ahora vamos a hablar entre nosotros y podemos dar un mensaje relacionado a la poesía. La poesía es verte como frente a un espejo. Es como verte frente a un espejo y permitir que esa imagen te hable. Esa imagen no tiene voz porque es tu propia voz y esa voz te dirá lo que tú quieres escuchar. La poesía, creemos, sirve para hablarle a los demás, cuando realmente la poesía nos habla a nosotros. Es una cosa curiosa, pero la poesía es el complemento de la persona y es una suerte de bilocación. Yo necesito escuchar y necesito hablar, y la poesía va conmigo. Cuando yo creo poesía, me estoy recreando a mí mismo. La poesía termina de configurar mi propia imagen, termina de configurar mi yo. Hay una grandeza maravillosa dentro de cada persona. Cada persona tiene un potencial grandioso y maravilloso, distinto completamente entre unos y otros. La poesía, en mi caso, y creo que también en el suyo, se encarga de manifestar esa grandeza. La grandeza no se mide como se miden las cosas en la tierra, porque la grandeza tiene la misma talla para todos. La palabra de mi voz tiene la misma grandeza que la palabra de la voz de Samantha, o de Monse, o de Amado, o de Sandra, o de Anita, o de Antonio. La grandeza no se mide en la palabra escrita en sí, sino en la potencia del sentido de la palabra, en la potencia constructora de la realidad de la palabra. Es decir, cuando yo hablo, cuando yo digo una poesía, hay un microcosmos que es creado, un microcosmos que solamente yo soy capaz de transformar y de rehacer.
y de reconfigurar y de rearmar las veces que quiera, en la forma que yo quiera, con el diseño que me plazca. Los demás pueden sentirse afines con mi microcosmos o no, y estén o no estén de acuerdo con el microcosmos que creo. La palabra me engrandeció y me hizo gigante, pero me hizo tan gigante que no me derrumba una piedra. La pueden lanzar con onda y me puede caer por cualquier parte del cuerpo, pero es la grandeza del espíritu la que impide que me derriben. De manera de que nos tornamos en una suerte de gigantes invencibles. Es el poder de la palabra. Y con un poema, mi vida puede ser constructiva, y con un poema mi vida puede entristecer, y con un poema mi vida puede ser destructiva. Amo la poesía y amo a los poetas, y tengo amor más que suficiente para repartir entre todos ustedes. Juan. Gracias, Anita, por el pase. Cuando escuchaba el poema de Samantha Barenson, sumado a lo que acaba de decir Martín, podemos de repente rebuscar o definir, para definir lo que es la poesía. Si yo dijera que lo han dicho casi todo, es cierto, pero todo encierra el mundo del yo, del propio yo, y por más que tratemos de decir de una o mil formas lo que sentimos, la poesía en sí no define lo que el alma siente, porque lleva la poesía en sí la divinidad. Y creo que yo, personalmente, que esa divinidad, y por esa divinidad, podemos sentir y expresar lo que es el amor, manifestar lo que es la alegría, la felicidad, la tristeza, el pesar, el dolor, porque todo conjuga dentro de ello. Hay mil formas de decirlo, hay mil formas de expresarlo. Creo yo que ningún poeta llega a alcanzar en su plenitud al escribir lo que quiere decir. Pero en su máxima expresión, y lo que decía justamente Martín, es eso, de transmitir, y aunque muchos puedan percibir, otros no, el sentirse gigante, grande, es porque manifiestas, compartes y eres o somos parte de la vida. Eso podría ser mi definición de lo que es escribir un poema o lo que es la poesía. Gracias, Juan. Yo no sé teorizar la poesía, solo la escribo, pero como hoy estamos haciendo un homenaje para el Día Internacional de la Poesía, que será el 21 de marzo, les quería comentar que aquí en Francia hoy empieza la primavera de la poesía, que es un evento que empieza el 12 y termina el 29 de marzo, y en toda Francia, en todas las ciudades, en los pueblos, en los lugares donde se pueden hacer lecturas, creo que en las bibliotecas se puede, pero bueno, en muchos lugares no, pero igual, hay poesía por todas partes, y quería agradecer a toda la gente que intenta en esta situación un poco extraña continuar como lo están haciendo hoy ustedes y yo también con ustedes esta noche,
seguir divulgando, seguir haciendo, seguir teniendo esta energía para transmitir poesía y para transmitir textos y todo lo que viene con aquello. Y espero que del otro lado de estas pantallas haya alguien, aquel público que tanto extraño. Así que un beso grande para el público. Amado Tizón. Tiene que reactivar de nuevo el audio, Amado. Llama secretario. Que venga rápido el secretario. Es importante tener un secretario, ¿eh? Es muy Sí. importante. ¿Está? Ya solamente se pone. Genial. Está, eso es todo. Ya te oímos, ya te oímos. Gracias. Bueno. Decía que quisiera tener el 100% de mis neuronas activando para poder receptar y luego manifestar cada uno de los versos que ustedes han dicho. Hace buen tiempo que había dejado de leer poesía, pero ahora lo estoy sintiendo en vivo y eso es mucho mejor. Sentir las palabras de manera directa, aunque no esté con tanto de inmediación personal, pero van llegando y moviendo las células del corazón. Entiendo yo, bueno, en marzo, me parece, a ver, Martín, ¿me ayudarás? Marzo no es el mes en que nació César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Es correcto o no es correcto? Así mismo es. Muy bien. Entonces, tendremos que también mencionar a mi gran maestro César Abraham Vallejo Mendoza. Y decía que escuchar cada una de las palabras. Y dijiste, Martín, tú que las palabras tienen poder, y es un poder maravilloso. Es un poder tan grande que puede conectar la naturaleza misma del hombre con la propia naturaleza que existe alrededor. Cuando yo me pongo en contacto con el mar, con el aire fresco, cuando veo el movimiento suave de las hojas de los árboles, o cuando veo a un niño sonreír con su inocencia, o cuando veo a una madre sacrificarse por sus hijos, caminar en busca de una farmacia abierta, o cuando veo a otra llorar pidiendo limosna, o cuando veo a un hombre que camina por las calles sin saber cómo, por su estado de locura, entonces pienso que ahí está la poesía inmersa dentro de todos. Pero es una forma de sentirla, porque la realidad es la que nos mueve y ahí está la naturaleza misma, la naturaleza que se transforma dialécticamente. Ahí está el hombre en cada momento de su vida. Yo quisiera en este momento recordar a todos los hombres que con poesía transformaron sus sociedades. Pushkin, por ejemplo. Quisiera recordar a Ho Chi Minh. Quisiera recordar al Che Guevara con su poesía. Quisiera recordar cada uno de los versos de César Abraham Vallejo, sobre todo ese España aparta de mí este cáliz. Quisiera recordar a cada uno de esos grandes hombres que nos hicieron pensar y de repente transformar nuestra trayectoria para poder decir que la poesía es el verbo maravilloso que nos hace cambiar, pero que a la vez nos hace sentir cada una de las cosas que van pasando a través del tiempo, y con ella reímos y con ella lloramos
y nos sentimos en los dos polos, en la antítesis, en la síntesis y la antítesis que va cambiando permanentemente. Hombre que siente, hombre que llora, hombre que ríe, hombre que nace y que está pronto de la muerte. Yo felicito la iniciativa de Anita de conmemorar esta fecha y que la poesía siga viviendo en cada uno de ustedes y que la poesía se siga sintiendo hasta en el orgasmo, como decía Samantha, o que la poesía se siga sintiendo en el tacto de un índice con un poro de la mujer que se ama, o que la poesía puede ser una palabra dulce, o que también puede ser una palabra amarga, o que puede ser una palabra que transforma en una palabra revolucionaria. Doy un abrazo a los poetas y un abrazo enorme a la poesía, porque también tengo matrimonio con ella. Es la única mujer con la que le he sacado la vuelta a mi amada esposa. De eso puedo dar fe. Muy bien. Ahora nos toca Monse. Bueno, es que yo tampoco sé teorizar tanto como estos, pero vaya, yo creo que la poesía es decir. Siempre hay cosas que decir y es atreverse, para mí es atreverse a decir, y es mi vida, porque como llevo escribiendo desde que era muy pequeña, pues para mí es parte de mi vida, es una manera de expresar, es una manera de quejarse, es una manera de combatir la injusticia, es una manera de ser voz y la necesidad de decir y comunicarse. Y bueno, no sé, para mí es mi vida, o sea, es parte de mí misma. Y no, solo deseo que, bueno, que volvamos otra vez a encontrarnos en recitales, que nos podamos abrazar, que podamos ver a la gente, que podamos tocar, que podamos, pues en un futuro, pues disfrutar de lo que es el viva voz. Y viene a todos los compañeros que viven fuera, en Francia, en Perú. También sería bueno que nos pudiéramos encontrar, poder viajar y poder seguir haciendo cosas juntos, ¿no? La misma voz y unirnos y celebrar pues, las diferentes lenguas que tenemos en este mundo y siempre pues combatiendo o expresando lo que sentimos y nada más. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me he quedado sorprendida de la belleza de las palabras. Como siempre. Gracias a ti por estar. La verdad que en el último minuto pensaba que ya no viene esta señora. Sí, es que han operado a mi madre. Bueno. Es que te dicen de un día para otro ahora con lo del COVID. Y ahora tengo que bajar e irme ya a hacerle la cena porque la operaron y salimos ayer a las 10 del hospital. Pero como te dije que sí y no sabía cuándo la operaban, pues lo siento mucho, pero ya les tengo que dejar. Es que lo siento, pero vaya, es así. Te agradecemos todos que hayas hecho ese esfuerzo y de poder estar con nosotros juntas el día de hoy. Y bueno, y también conocer, yo comentaba que había leído tus poemas, no te conozco personalmente, pero había leído por redes algunos de tus poemas y me agradaba poder tenerte aquí. Lamentablemente no te tuve para el festival internacional que hicimos, pero bueno, de aquí vendrán muchos más actos y podamos intercambiar. La verdad es que muy agradecida y encantada de conocerles. Y discúlpenme todos, pero voy a hacerle la cena porque debe estar ya la pobre. Muchas gracias. Muy amable. Muchos besos. Adiós. Adiós. Pues bueno, ¿qué es la poesía? Nos preguntamos muchas veces y realmente la poesía habla por sí sola. La poesía es uno mismo, la poesía es tu vida, es cómo percibes las cosas de tu entorno y también
tu yo, la esencia de tu yo, como tal cual también lo expresaba Martín Cabrejos. Es indiscutible que es un diálogo interno como persona, un diálogo social, porque hablas con tu entorno, un diálogo intercultural, una palabra que vuela, unas letras que vuelan del lugar más extremo del mundo, como lo hacemos hoy, tan lejanos y tan cerca a la vez a través del poema. La poesía ha crecido en mí desde muy pequeña, la siento tan viva cada día más dentro de mí, que no podría vivir ya sin mi compañera, que es la poesía. ¿Cómo no recordar el día de hoy, aparte de César Vallejo, a otros grandes escritores como José Santos Chocano, Luis Nieto, arequipeño, escritor, Alejandro Romualdo, también. Tenemos también que recordar aquí a Gustavo Adolfo Bécquer, que también es un excelente escritor de poesía. También no podemos dejar de pasar por alto, al menos yo que me encuentro en esta zona de Cataluña, a Martín y Pol, un gran poeta de Roda de Ter, a Jacint Verdaguer, representantes emblemáticos de la cultura y de la poesía catalana, a María Ángeles Anglada de Vic y otros más, y grandes escritores más. El escritor Solá, también de Vic, unos excelentes escritores de la poesía que han sabido, que nos han antecedido y han sabido mantener viva la palabra, nos han allanado el camino, como decía ya mi poema. Y yo creo que la poesía siempre seguirá viva porque es el día a día de las personas, y ese sentimiento profundo. Siempre habrá grandes personas que haremos resistencia para que ella continúe viviendo, continúe volando. Quería también hoy expresar un saludo, enviarle un saludo a David Tonamora, que esperemos que se acabe de recuperar, que estamos muy contentas que vaya evolucionando bien. Un saludo a él, que es un escritor aquí también de Vic. Y a la vez agradecerles a todos ustedes porque una vez más estén acompañándonos, me estén acompañando y secundando esta iniciativa, este proyecto que ya es una realidad, este programa, para seguir difundiendo la poesía. Sandra, Amado Tizó, muchas gracias por estar en el programa. Es cierto que la idea sale de mi persona y a la vez, si no tuviera el apoyo de todos ustedes y la complicidad, esto no sería posible. Como para mí hoy es un día especial, aparte de especial de continuar con la poesía, cosa incentivada por mis padres, por mis tíos, también recordaré siempre quién ha sido la persona que me ha marcado más en esta faceta literaria, como es usted, profesor Amado Tizó. Una vez más, un homenaje también para usted en este día, el Día de la Poesía. Samantha, muchas gracias por estar en el programa con tu tan delicada poesía y me gustó esa fuerza del día que le pusiste a escribir. Y Juan,
tan apasionado al momento de leer tus poemas, también con fuerza, con sutileza. Ana, perdón. Perdón que te interrumpa, ahora que ya has mencionado a Juan, Juan creo que dice que tiene un poema más para leer. Martín Cabrejos, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, una vez más con tu poesía, por hacer posible de que puedas encajar entre todas tus actividades educativas, tus responsabilidades que tienes, puedas darte ese espacio y poder tenerte nuevamente entre nosotros para poder degustar también de tu poesía. Sandra, gracias por la parte musical, que le pones ese toque musical a tus canciones, que sin duda son poemas también, son poemas expresados musicalmente, y que también el día 21 de marzo, pues también se encuentren homenajeados las letras de tus canciones. Pues bueno, no lo teníamos planeado que Juan dijera alguno de sus poemas, pero bueno, te cedo el pase, Juan, para que puedas decir tu pequeño poema. Gracias, Anita. Gracias. De verdad que sí. Muchas veces hemos catalogado a las mujeres desde un inicio, creo que desde la creación, que dentro de ese encanto que tienen ustedes, nosotros los hombres de repente le llamamos brujas. Y no porque brujas malas, ¿no? Sino hablamos de ese hechizo encantador. Y este poema va justamente a ustedes, porque esa gala, ese salero, esa sutileza, delicadeza, este feminismo que tienen ustedes, embruja. Y este poema va dedicado a ustedes, las mujeres, y hace unos escasos días que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, que son todos los días de la vida, son los 365 días del año que se celebra el Día de la Mujer. Y el poema dice así: déjame vivir en el hechizo de tu mirar y que tus latidos me encadenen. 1000 veces prefiero morir intentando amarte que vivir las penurias de no tener tu amor. Quiero sentir la mágica ternura de tus ojos y que se anclen en mi retina para así llevarte conmigo hasta la eternidad. Quiero amarte con toda la intensidad del alma, aunque viva en cautiverio y bajo las sombras de tu hechizo. Mujer, bruja, que encantas y desencantas, dame de beber de tu pócima en tus manos. Yo beberé en ellas. No solo cautivas, hechizas, que embelecido y nostálgico, entrego mi alma a tu encantamiento, y si he de morir por tu amor, solo de amor por ti moriré. Pues muy bien, Juan, ha sido un poema cortito como lo estabas diciendo, como le estaba solicitando que sea un poema cortito. Bueno, creo que con este acto que hemos realizado y que también quincenalmente venimos realizando nuestro programa, damos este merecido homenaje a la poesía y al encuentro entre los diversos sonidos lingüísticos de los seres humanos.
Ahora nos toca, para ya terminar, agradecer a todas aquellas personas que nos están viendo ahora en este momento y después también. Les agradecemos por seguir compartiendo con nosotros su tiempo y que nos ayuden a hacer la resistencia a que se mantenga viva la poesía. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo y que viva la poesía. Con ustedes, Sandra Valverde, y será para la próxima oportunidad. Gracias. Vamos, Sandra. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Sin Condición, que normalmente no toco, yo solo canto. O sea, la guitarra no sé cómo va a salir, ¿vale? O sea, espero que sea correcto. Muchas gracias de nuevo, ya lo sabéis. Un placer, Amado, que no nos habíamos visto nunca aún todavía. Samantha, ya nos conocemos de algún otro directo. Juan, Anita, un placer siempre, me lo paso teta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Caminas descalza y sientes el frío de la tierra moja en tus pies, que te conectan de nuevo a la esencia que algún día perdiste. Acercas tus manos al fuego, arrojando el dolor en silencio, palabras sagradas de voces aquietadas que siempre tuviste dentro. Escondiste tu corazón como signo de protección a esas almas dormidas un tanto enfurecidas que ya no sienten ese calor del amor sin condición, la sensación de fluir con la fuente que nos unió, ese amor sin condición por siempre, por siempre. El calor penetrando tu cuerpo mientras luchas con todos tus miedos. Las piedras calientes, los cánticos solemnes te conectan con el universo. ¿Por qué no quedarse aquí? Te doy las gracias por existir y dar sentido a estas vidas tan locas y perdidas que ya no sienten ese calor del amor sin condición, la sensación de fluir con la fuente que nos unió, ese amor sin condición por siempre, por siempre. Muchas gracias. Un gran placer. Bueno, os he reactivado el audio a todos. Muchas gracias. Anita se tiene que levantar. No, yo ya. Ahora nos toca, ya nos hemos dicho adiós. Y pasaremos el vídeo ya de finalizar el programa. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, pero nos quedamos nosotros en el interno, profesora Amado. No salga. No salga.
nos espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando